Imagina por un momento que estás caminando por una carretera que parece clara y segura. Estás seguro de que estás en el camino correcto, sintiéndote guiado y protegido por algo más grande. Pero de repente, te das cuenta de que hay obstáculos que no esperabas. Son personas que aparentemente inofensivas están allí a tu lado. Algunas sonríen, otras ofrecen consejos, pero todas tienen algo en común. Tienen el potencial de desviarte de tu propósito. En este video, exploraremos los 5 tipos de personas que cada elegido de Dios necesita reconocer y, lo más importante, alejarse. Y no estamos hablando de enemigos obvios, sino de influencias sutiles que, si no se identifican a tiempo, pueden socavar tu fe, robar tu paz y hasta alejarte de la misión que Dios ha designado para tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso siendo fiel, parece que algunas personas en tu vida no quieren tu bien? ¿Por qué ciertas relaciones, en lugar de fortalecer, debilitan tu caminar espiritual? En este video, revelaremos quiénes son esas personas, qué dice la Biblia sobre ellas y cómo puedes protegerte. Quédate conmigo hasta el final, porque la última persona que mencionaremos es la más peligrosa de todas. No subestimes las influencias a tu alrededor, porque tu viaje con Dios es demasiado precioso para ser comprometido. Juntos, desentrañaremos estos tipos y nos aseguraremos de que estés rodeado solo por aquellos que verdaderamente contribuyen al plan de Dios en tu vida. Prepárate para una revelación que puede transformar la manera en que ves tus relaciones actuales. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Antes de sumergirnos en los 5 tipos de personas a los que, como elegido de Dios, debes prestar atención, es esencial entender por qué esto es tan crucial. La vida cristiana no es solo una caminata solitaria con Dios, sino también un viaje en el que estamos constantemente influenciados por quienes nos rodean. Las personas a nuestro alrededor tienen el poder de moldear nuestras decisiones, afectar nuestra fe e incluso dirigir nuestros pasos. Por eso, discernir quién está realmente a nuestro lado y quién puede estar desviando nuestra atención del propósito divino es una habilidad vital. Seguramente has escuchado la expresión, dime con quién andas y te diré quién eres. Este dicho tiene una verdad profunda cuando se aplica a nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña repetidamente sobre la importancia de elegir bien nuestras compañías. Algunas personas, aunque no lo hagan intencionalmente, pueden llevarnos a cuestionar nuestras creencias, dudar de nuestro llamado o incluso desviar el camino que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es fundamental estar atentos y evaluar quién está a nuestro lado. Mientras hablamos sobre los tipos de personas que pueden influir negativamente en tu viaje espiritual, es importante recordar que la conexión con Dios es el fundamento para discernir esas influencias y mantenerse firme en el propósito que Él tiene para ti. Sin embargo, con tantas distracciones a nuestro alrededor, mantener una rutina de oración consistente puede ser un desafío. Por eso, he creado el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, pensado especialmente para ayudarte a superar estas barreras y desarrollar una práctica diaria de oración que realmente marque la diferencia. Este devocional, en formato de libro digital, es más que solo una guía. Es un viaje que te llevará a una relación más profunda y significativa con Dios. Imagina poder transformar cada momento de tu día en una oportunidad para conectarte con el Creador, sentir su paz, orientación y presencia constante en tu vida. Si deseas fortalecer tu vida de oración y encontrar la disciplina necesaria para mantener esta conexión, te invito a hacer clic en el link del primer comentario fijado de este video y descargar ahora mismo nuestro devocional digital. Este recurso será esencial para ayudarte a interceder de manera poderosa y enfocada,
trayendo equilibrio y propósito a todas las áreas de tu vida, especialmente mientras navegas por los desafíos que discutimos aquí. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. El primer tipo de persona de la que cada elegido de Dios debe tener cuidado es aquella que es sabia a sus propios ojos. Esta es una persona que, en su propia visión, cree tener todas las respuestas, todas las soluciones, y considera su propia sabiduría superior a la de los demás, muchas veces incluso por encima de la orientación divina. Este tipo de persona no es necesariamente malintencionada, pero su autosuficiencia y falta de humildad pueden convertirse en un tropiezo en la vida de quienes están a su alrededor, especialmente para aquellos que buscan seguir los caminos de Dios con humildad y sumisión. La Biblia nos advierte claramente sobre los peligros de ser sabio a nuestros propios ojos. En el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 12, encontramos una advertencia severa. ¿Conoces a alguien que se considera sabio? Hay más esperanza para el necio que para él. Este versículo destaca la arrogancia como un gran peligro espiritual. Aquellos que creen saberlo todo y que no necesitan la orientación de Dios, están en una posición de gran vulnerabilidad, y esta postura puede influir negativamente en quienes los rodean, especialmente en los elegidos de Dios. Estas personas, que creen en su propia sabiduría por encima de todo, a menudo tienen dificultad para aceptar consejos o correcciones. Pueden, sutilmente, intentar imponer sus propias opiniones e ideas, haciendo que quienes están a su alrededor empiecen a dudar de sus propias convicciones. Cuando un elegido de Dios se deja influenciar por este tipo de persona, corre el riesgo de comenzar a cuestionar la propia orientación divina en su vida, sustituyéndola por los consejos y opiniones de alguien que no reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Uno de los mayores peligros al estar cerca de alguien que es sabio a sus propios ojos es la sutil influencia que esta persona puede tener sobre tu fe. Al enfrentarse constantemente a la autosuficiencia de otra persona, el elegido de Dios puede comenzar a pensar que él también no necesita tanta dependencia de Dios, que quizás puede confiar más en su propia capacidad y menos en la providencia divina. Este tipo de pensamiento puede parecer inofensivo al principio, pero es exactamente así como la fe comienza a debilitarse. En el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra confianza debe estar en Dios, y no en nuestra propia sabiduría o en la sabiduría de otros que no ponen a Dios en primer lugar. Al tratar con alguien que es sabio a sus propios ojos, es crucial que el elegido de Dios mantenga su fe y su dependencia en Dios inquebrantables. Una de las formas de hacerlo es estar siempre en oración, pidiendo a Dios discernimiento para reconocer cuándo los consejos de otros están alineados con su voluntad o cuándo están enraizados en una sabiduría meramente humana. Además, es importante buscar en la palabra de Dios la verdadera sabiduría, aquella que es pura, pacífica, amable, comprensiva y llena de misericordia, como se describe en Santiago capítulo 3, versículo 17. Otro aspecto importante a considerar al tratar con este tipo de persona es la importancia de la humildad. La Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que debemos actuar con humildad, considerando a los demás superiores a nosotros mismos, y no haciendo nada por vanidad o orgullo. Al tratar con alguien que es sabio a sus propios ojos, el elegido de Dios debe ser un ejemplo de humildad, reconociendo que toda verdadera sabiduría proviene de Dios y que no tenemos nada de qué jactarnos. A menudo,
La presencia de una persona que se considera sabia puede ser una prueba para nuestra propia humildad y dependencia de Dios. Podemos sentirnos tentados a competir, a demostrar que también somos capaces, que también tenemos conocimiento y sabiduría. Sin embargo, la respuesta a este tipo de tentación es volvernos aún más hacia Dios, reconociendo que sin Él nada somos. Es importante recordar que Dios se agrada de los humildes y que Él resiste a los soberbios, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Al relacionarse con una persona que es sabia a sus propios ojos, el elegido de Dios debe estar consciente del peligro de absorber esta misma actitud. La arrogancia es contagiosa, y si no tenemos cuidado, podemos comenzar a adoptar una postura similar. La manera más eficaz de combatir esto es a través de la oración constante y el estudio de la palabra de Dios, pidiendo al Señor que nos mantenga humildes y siempre dependientes de Él. Además, es importante recordar que nuestra verdadera sabiduría proviene de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 a 31, Pablo nos recuerda que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. También nos anima a no gloriarnos en nuestra propia sabiduría, fuerza o riqueza, sino en conocer y entender al Señor. Por lo tanto, al identificar a una persona que es sabia a sus propios ojos en tu vida, ten cuidado de no caer en la trampa de seguir ciegamente sus consejos o adoptar su postura autosuficiente. Recuerda que tu sabiduría proviene de Dios, y es en Él en quien debes confiar en todo momento. Acércate a Dios en oración, pidiendo que Él continúe guiando tus pasos y que te dé discernimiento para saber cuándo los consejos de otras personas están alineados con su voluntad. Por último, al tratar con personas que se consideran sabias en sus propias opiniones, sé una luz en sus vidas, mostrándoles la verdadera sabiduría que proviene de una relación íntima con Dios. Tal vez, a través de tu ejemplo de humildad y dependencia en Dios, también puedan ver la necesidad de confiar menos en su propia sabiduría y más en la sabiduría divina. Recuerda, la verdadera sabiduría no se exalta, sino que se somete a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es la fuente de todo conocimiento y entendimiento. El segundo tipo de persona de la que cada elegido de Dios debe tener cuidado es el manipulador. Este es un tipo de persona que, aunque puede parecer amigable y bien intencionado, utiliza las emociones, la espiritualidad o incluso las circunstancias para controlar las situaciones a su alrededor, a menudo en beneficio propio. El manipulador es sutil y a menudo difícil de identificar, ya que sus acciones no siempre son explícitas o agresivas. Por el contrario, suelen operar de manera sigilosa, haciendo que los demás a su alrededor se sientan obligados a seguir sus deseos o ideas, creyendo que están haciendo lo correcto o incluso cumpliendo un propósito mayor. La Biblia nos ofrece un ejemplo claro de manipulación en la historia de Jezabel, que se puede encontrar en Primera de Reyes capítulo 21. Jezabel, esposa del rey Acab, manipuló a su marido y todo el sistema judicial para que él pudiera apoderarse de la viña de Naboth, un hombre justo que se negó a vender su propiedad al rey. Jezabel no solo planeó la muerte de Naboth, sino que también utilizó falsos testimonios y acusaciones para llevar a cabo su plan. Esta historia nos muestra cuán destructiva puede ser la manipulación, especialmente cuando está motivada por la avaricia, el poder o el deseo personal. El manipulador a menudo justifica sus acciones con argumentos que parecen lógicos o incluso espirituales. Pueden usar la Biblia o la fe como una herramienta para influir en los demás, haciendo parecer que sus intenciones son puras y alineadas con la voluntad de Dios. Sin embargo, esta manipulación es peligrosa, ya que distorsiona la verdad
y puede desviar a los elegidos de Dios de su verdadero propósito. Por eso es tan importante que los hijos de Dios disciernan cuando están siendo manipulados, para que puedan resistir estas influencias y permanecer firmes en lo que Dios realmente desea para sus vidas. Una de las tácticas comunes del manipulador es jugar con los sentimientos de culpa, lealtad o miedo. Pueden hacerte sentir responsable por algo que no es tu culpa, o pueden usar tu lealtad hacia ellos como una manera de controlarte, haciéndote sentir que les debes algo. El miedo también es una herramienta poderosa de manipulación, ya que pueden sugerir que si no haces lo que quieren, algo malo sucederá contigo o con aquellos que amas. Estas tácticas son insidiosas porque pueden hacer que empieces a dudar de ti mismo, de tu fe e incluso de la orientación de Dios en tu vida. Además, el manipulador puede presentar una falsa imagen de humildad o espiritualidad, haciendo que parezca que solo están tratando de ayudar o que están actuando en nombre de Dios. Sin embargo, detrás de esta fachada está el deseo de controlar y dominar. Es crucial que los elegidos de Dios estén atentos a estas señales y no se dejen engañar por palabras dulces o gestos aparentemente benevolentes. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, «He aquí, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed prudentes como serpientes y simples como palomas». Una manera eficaz de protegerte contra la manipulación es estar profundamente enraizado en la palabra de Dios y en oración constante. Cuando conoces la verdad de las Escrituras y buscas la orientación de Dios en todas las cosas, es menos probable que seas engañado por aquellos que intentan distorsionar la verdad para sus propios fines. Además, la oración te da discernimiento para reconocer cuando algo no está bien, incluso si al principio parece inofensivo o incluso bien intencionado. Otra estrategia importante es establecer límites claros en tus relaciones. El manipulador a menudo se aprovecha de la falta de límites para invadir tu vida e influir en tus decisiones. Establecer límites es una manera de proteger tu paz y tu caminar con Dios. No tengas miedo de decir no cuando algo no parezca correcto o de buscar consejos de otras personas piadosas antes de tomar decisiones importantes. Recuerda, tu lealtad debe estar primero con Dios y no con cualquier ser humano, por más espiritual o influyente que parezca ser. También es fundamental recordar que la manipulación es una forma de control, y el control, en última instancia, pertenece a Dios. Cuando permitimos que otra persona nos manipule, estamos, de cierta manera, entregando a esa persona el control que debería ser exclusivo de Dios. Esta es una razón por la cual la manipulación es tan peligrosa. Nos desvía de la verdadera autoridad de Dios en nuestras vidas y nos coloca bajo la autoridad de un ser humano falible. Reconocer esto es el primer paso para romper el poder que el manipulador puede tener sobre ti. Además, debemos ser vigilantes y orar por aquellos que son manipuladores. A menudo, el manipulador actúa de esta manera por inseguridades, miedos o heridas del pasado. Esto, sin embargo, no justifica su comportamiento, pero nos recuerda que debemos amar a estas personas y orar por su liberación, al mismo tiempo que nos protegemos de su influencia negativa. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos persiguen, y esto también se aplica a aquellos que intentan manipularnos. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que, aunque podamos lidiar con manipuladores en nuestra vida cotidiana, la verdadera batalla es espiritual. Necesitamos estar armados con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios,
para resistir cualquier forma de manipulación que pueda surgir contra nosotros. Por lo tanto, al identificar a un manipulador en tu vida, es importante actuar con sabiduría y discernimiento. No permitas que esa persona controle tus acciones o influya en tus decisiones de manera contraria a la voluntad de Dios. Esté siempre en oración, buscando la orientación del Espíritu Santo, y mantén tu fe firmemente arraigada en la verdad de las Escrituras. Recuerda que tu lealtad es, en primer lugar, a Dios y al propósito que Él tiene para tu vida. El tercer tipo de persona de la que cada elegido de Dios debe tener cuidado es el falso amigo. Este es uno de los tipos más traicioneros, ya que se presenta como un aliado, un confidente, alguien en quien puedes confiar completamente. Sin embargo, detrás de esta fachada de amistad sincera, el falso amigo oculta intenciones que no se revelan hasta el momento oportuno, cuando se muestra la verdadera cara, generalmente en momentos de crisis o necesidad. El falso amigo puede estar a tu lado en tiempos de abundancia y alegría, pero en el momento de apuro, desaparece o, peor aún, se revela como aquel que contribuye a tu caída. La Biblia nos da un ejemplo clásico de traición en Judas Iscariote, que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Durante 3 años, Judas caminó al lado de Jesús, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros y aparentemente era un amigo y seguidor leal. Sin embargo, fue Judas quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, entregándolo a las autoridades para ser crucificado. En Lucas capítulo 22, versículo 48, Jesús confronta a Judas en el jardín de Getsemaní con las palabras: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». Este versículo encapsula el dolor y la decepción que acompañan la traición de alguien que era considerado un amigo. El falso amigo a menudo es difícil de identificar porque sabe exactamente qué decir y cómo actuar para ganar tu confianza. Puede estar presente en tu vida durante años, compartiendo risas, momentos e incluso penas. Sin embargo, cuando surge una situación difícil, o cuando el elegido de Dios se convierte en blanco de persecución o dificultades, el falso amigo no solo se aleja, sino que en algunos casos puede unirse a tus adversarios o ser la causa de tu caída. Es por eso que debemos tener discernimiento y estar atentos a las señales que indican que alguien puede no ser el amigo que aparenta ser. Una de las señales de un falso amigo es la falta de apoyo en momentos cruciales. Mientras que un verdadero amigo estará a tu lado en tiempos de necesidad, el falso amigo se esquivará, dará excusas o simplemente desaparecerá. Otra característica común es el interés propio. El falso amigo a menudo mantiene la amistad por lo que puede ganar, ya sea en términos de estatus, beneficios materiales o otros intereses egoístas. Cuando estas ventajas desaparecen, así también desaparece el falso amigo. Es importante que cada elegido de Dios desarrolle discernimiento para reconocer quiénes son sus verdaderos amigos. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 24, que hay amigos más cercanos que un hermano. Este versículo nos recuerda que la verdadera amistad es valiosa y que, a lo largo de nuestro camino, encontraremos pocos amigos que realmente se preocupen por nuestro bienestar espiritual y nos apoyen en nuestra jornada con Dios. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien considerabas un amigo, sabes cuán profunda puede ser ese dolor. Puede hacer que comiences a cuestionar en quién puedes confiar e incluso a cerrar tu corazón a nuevas amistades. Sin embargo, es importante recordar que, a pesar de las decepciones humanas, Dios es un amigo fiel que nunca nos abandona, incluso cuando otros nos traicionan. En momentos de duda o dolor, es esencial volverse hacia Dios y buscar su consuelo y orientación. En este punto, me gustaría recordarte que mantener una vida de oración constante es fundamental para fortalecer tu capacidad de discernimiento.
Y si sientes que necesitas ayuda para desarrollar una práctica diaria de oración, el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, puede ser exactamente lo que necesitas. Para descargarlo, solo haz clic en el link del primer comentario fijado en este video. Este devocional en formato de libro digital ha sido pensado para ayudarte a conectarte profundamente con Dios, incluso en medio de las decepciones y desafíos que la vida presenta. Con él, aprenderás a interceder con sabiduría y a mantener tu fe firme, independientemente de las circunstancias a tu alrededor. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo en tu celular. Volviendo al tema, otro aspecto crítico al tratar con falsos amigos es la importancia de mantener tu corazón guardado en Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos aconseja: sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él depende toda tu vida. Cuando ponemos nuestra confianza y esperanza enteramente en el Señor, Él nos da la fuerza necesaria para superar las heridas de la traición y nos guía hacia relaciones que realmente edifican y fortalecen nuestra fe. Es esencial también entender que el falso amigo puede ser una herramienta que el enemigo usa para intentar debilitar tu fe y desviar de ti el propósito de Dios. Satanás conoce el dolor de la traición y cómo puede afectar un corazón sensible. Usó a Judas para intentar destruir el plan divino, pero fracasó, pues Jesús estaba firmemente anclado en su misión y en su relación con el Padre. De la misma manera, tú debes estar anclado en tu relación con Dios, para que ninguna traición humana sea capaz de desviarte del camino que el Señor preparó para ti. Además, es fundamental perdonar. La traición de un falso amigo puede dejar cicatrices profundas, pero el perdón es un mandamiento divino y un medio poderoso de liberación. Cuando perdonamos, entregamos la justicia en manos de Dios y nos liberamos del peso de la amargura y el resentimiento. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz, cuando, aún traicionado y abandonado, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Desde esta perspectiva, es posible transformar el dolor de la traición en una oportunidad de crecimiento espiritual. Dios puede usar estas experiencias para fortalecer tu fe, profundizar tu dependencia en Él y revelar quiénes son las personas que realmente forman parte de su plan para tu vida. Por último, al identificar a un falso amigo, es importante tomar decisiones sabias sobre cómo continuar la relación. Esto puede significar establecer límites claros o, en algunos casos, alejarse completamente. La Biblia nos enseña a ser prudentes y a elegir nuestras compañías con sabiduría. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, está escrito: El que anda con sabios será más sabio, pero el compañero de los necios acabará mal. Esta es una advertencia para que seamos selectivos en nuestras amistades, buscando rodearnos de personas que nos acerquen a Dios y a su propósito para nuestra vida. El cuarto tipo de persona, de la que cada elegido de Dios debe tener cuidado, es el envidioso. La envidia es un sentimiento insidioso que puede destruir relaciones, causar divisiones, y en el contexto espiritual, desviar a alguien del camino que Dios ha trazado para su vida. El envidioso es aquel que, en lugar de alegrarse con las bendiciones y el éxito de los demás, siente amargura, resentimiento y desea en su corazón lo que pertenece al prójimo. Este tipo de persona es peligroso, pues la envidia no se limita a un sentimiento interno. Puede llevar a acciones que buscan sabotear, derribar o perjudicar a aquellos que son objeto de ese sentimiento. La Biblia nos da un ejemplo claro del poder destructivo de la envidia en la historia de Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, leemos que Caín, movido por la envidia del favor de Dios sobre su hermano Abel, cometió el primer homicidio registrado en las Escrituras. Caín no pudo lidiar con el hecho de que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, mientras que la suya no lo fue.
En lugar de buscar entender qué estaba mal en su propia actitud u ofrenda, Caín dejó que la envidia creciera en su corazón, culminando en un acto terrible que tuvo consecuencias duraderas. La historia de Caín y Abel es una advertencia para todos nosotros sobre los peligros de permitir que la envidia tome control de nuestro corazón. El envidioso puede no siempre actuar de forma tan extrema como Caín, pero sus sentimientos de resentimiento y deseo de tener lo que el otro posee pueden manifestarse de maneras sutiles. Pueden comenzar a hablar mal de la persona a quien envidian, difundiendo rumores o sembrando discordia para socavar el éxito o la reputación del otro. El envidioso también puede intentar imitar o superar a la persona que es objeto de su envidia, pero no de una manera saludable e inspiradora, sino de una forma competitiva y llena de rencor. Esta competencia silenciosa puede crear un ambiente tóxico que es perjudicial tanto para el envidioso como para la persona que es envidiada. Es importante que los elegidos de Dios estén atentos a estas señales de envidia a su alrededor. La envidia es, en su esencia, una forma de descontento con lo que Dios nos ha dado. En lugar de reconocer y agradecer las bendiciones que tienen, los envidiosos se centran en lo que no poseen y desean lo que pertenece a los demás. Esto puede llevar a una actitud de constante insatisfacción, que no solo corroe el alma del envidioso, sino que también puede impactar negativamente a quienes lo rodean. Para los elegidos, es crucial no permitir que la envidia de los demás los afecte o los desvíe de su enfoque en Dios y en su propósito. Un aspecto importante a considerar es que el envidioso a menudo disfraza sus sentimientos de manera que no sean fácilmente detectados. Pueden parecer amigos, apoyadores o colegas, pero en el fondo, sus corazones están llenos de envidia y amargura. Este tipo de persona puede estar a tu lado en momentos de victoria, pero secretamente desean que fracases. Es esencial, por lo tanto, que los elegidos de Dios pidan discernimiento al Señor para identificar a estas personas y protegerse de su influencia negativa. Otro ejemplo bíblico de envidia se encuentra en la historia de José y sus hermanos, registrada en Génesis capítulo 37. José era el favorito de su padre, Jacob, y esto generó un profundo sentimiento de envidia en los corazones de sus hermanos. No soportaban el hecho de que José recibía más atención y favores de su padre, y su envidia creció hasta el punto de planear matarlo. Eventualmente, en lugar de matarlo, vendieron a José como esclavo, iniciando una serie de eventos que cambiaron su vida para siempre. Sin embargo, Dios estaba con José, y a pesar de las intenciones malignas de sus hermanos, Él transformó el mal en bien, elevando a José a una posición de poder en Egipto. La historia de José nos enseña que, incluso si somos objeto de envidia y traición, Dios es capaz de usar estas situaciones para nuestro bien y para el cumplimiento de sus propósitos. Sin embargo, esto no disminuye el dolor y el desafío de lidiar con la envidia de los demás. Es importante que los elegidos de Dios estén conscientes de este peligro y se mantengan firmes en la fe, confiando en que Dios los protegerá y guiará, independientemente de las circunstancias. La envidia también puede surgir en el contexto de la comunidad de fe. Desafortunadamente, incluso entre los cristianos, la envidia puede manifestarse, ya sea en relación con el ministerio de otra persona, las bendiciones materiales o espirituales que alguien ha recibido, o el crecimiento y éxito que otros experimentan. Esto puede crear un ambiente de competencia y comparación, que es contrario al espíritu de unidad y amor que Dios desea para su pueblo. En lugar de alegrarnos con las victorias de los demás, la envidia nos lleva a sentir amargura y desear que no tengan lo que tienen. Para combatir la envidia, es esencial que los elegidos de Dios cultiven un espíritu de gratitud y contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 11, nos recuerda: He aprendido a adaptarme a toda y cualquier circunstancia.
Pablo, quien escribió estas palabras, enfrentó muchas dificultades y pruebas, pero aprendió a ser agradecido y contento en todas las situaciones, confiando en que Dios estaba en control de su vida. Cuando adoptamos esta misma actitud, la envidia pierde su poder sobre nosotros y somos capaces de alegrarnos verdaderamente con las bendiciones que Dios nos da, así como con las bendiciones que Él da a los demás. Además, es importante rodearse de personas que compartan el mismo espíritu de gratitud y contentamiento. Cuando estamos rodeados de personas que se alegran genuinamente con nuestras victorias y nos apoyan en nuestras luchas, creamos un ambiente de amor y aliento mutuo. Estas relaciones fortalecen nuestra fe y nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestro propósito en Dios, en lugar de distraernos con comparaciones y sentimientos de envidia. Por último, debemos recordar que la verdadera satisfacción y realización provienen de nuestra relación con Dios, y no de las posesiones o logros terrenales. Cuando ponemos nuestra confianza y esperanza en Él, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto nos libera de la necesidad de comparar nuestra vida con la de los demás, y nos permite vivir en paz y gratitud, independientemente de las circunstancias. El quinto tipo de persona de la que cada elegido de Dios debe tener cuidado es el burlador. El burlador es aquel que se burla de la fe, ridiculiza los principios espirituales e intenta desacreditar o desmoralizar a aquellos que siguen a Dios. Este tipo de persona no solo rechaza la verdad divina, sino que también se empeña en desacreditar y desanimar a aquellos que la siguen, utilizando el sarcasmo, la burla y el desprecio como sus armas. El burlador no está solo en desacuerdo con las creencias de los elegidos de Dios. Busca activamente desviar a otros del camino de la fe. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de asociarse con burladores. En el Salmo 1, versículo 1, leemos: Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la rueda de los burladores. Este versículo deja claro que aquellos que desean vivir una vida bendecida y justa deben evitar la compañía de los burladores, ya que su influencia puede corroer la fe y desviar a los elegidos del camino de Dios. El burlador a menudo utiliza un enfoque sutil, mezclando su burla con humor o crítica aparentemente inofensiva. Puede cuestionar las creencias de los demás de manera que parezca racional o lógica, pero que en realidad busca desmoralizar y debilitar la fe de aquellos que lo escuchan. La burla puede venir disfrazada de opiniones o perspectivas alternativas, pero el objetivo siempre es el mismo: hacer que la persona de fe comience a dudar de sus convicciones y eventualmente se desvíe de su caminar espiritual. Un ejemplo bíblico de burladores se puede encontrar en la historia de Nehemías, cuando estaba liderando la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En Nehemías capítulo 4, versículos 1 a 3, encontramos a Sanbalate y Tobías, quienes se burlaron de los esfuerzos de los judíos, diciendo: ¿Qué están haciendo esos débiles judíos? Si un zorro sube sobre este muro que ellos están construyendo, derribará el muro de piedras. La intención de estos burladores era desanimar y ridiculizar a los judíos para que desistieran de la obra que Dios les había encomendado. Sin embargo, Nehemías no se dejó abrumar por estas burlas. Continuó confiando en Dios y alentó al pueblo a continuar el trabajo, ignorando las provocaciones de los burladores. Este ejemplo nos enseña que, como elegidos de Dios, debemos estar preparados para enfrentar burlas y críticas por nuestra fe. El burlador busca desviarnos del camino, pero al igual que Nehemías, debemos permanecer firmes en nuestra convicción y continuar la obra que Dios nos ha encomendado. La fuerza para resistir al burlador proviene de nuestra confianza en Dios y de la certeza de que estamos en el camino correcto, independientemente de lo que otros puedan decir.
Es importante recordar que el burlador no está solo en contra de nosotros, sino en contra del propio Dios. Sus burlas y desprecio son, en última instancia, un rechazo del Señor y de sus principios. Por lo tanto, cuando enfrentamos burla, no debemos tomarlo como algo personal, sino entender que el verdadero objetivo del burlador es Dios y su verdad. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Juan capítulo 15, versículo 18, diciendo: «Si el mundo los odia, tengan en cuenta que antes me odiaron a mí». Esto nos recuerda que el odio y el desprecio dirigidos hacia nosotros, debido a nuestra fe, son, en realidad, dirigidos al propio Cristo. Otra forma en que el burlador opera es tratando de desacreditar las Escrituras y las promesas de Dios. Puede cuestionar la veracidad de la Biblia, ridiculizar los milagros registrados en ella o intentar hacer que las enseñanzas bíblicas parezcan obsoletas o irrelevantes para la vida moderna. El objetivo es plantar dudas en el corazón de los creyentes y minar su confianza en la palabra de Dios. Sin embargo, como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta el punto de dividir alma y espíritu, juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios permanece verdadera y poderosa, independientemente de lo que los burladores puedan decir. En su intento de desmoralizar a los creyentes, el burlador también puede apelar a la presión social, haciendo que aquellos que siguen la fe parezcan anticuados, ignorantes o fuera de sintonía con el mundo moderno. Esta estrategia es particularmente eficaz en entornos donde la fe cristiana es vista como contraria a las normas culturales o sociales predominantes. El burlador utiliza el miedo a ser ridiculizado o excluido para presionar a los creyentes a conformarse a los estándares del mundo, en lugar de permanecer firmes en su fe. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto significa que, como elegidos de Dios, debemos estar dispuestos a enfrentar la ridiculización y el desprecio del mundo en favor de seguir la verdad divina. Nuestra identidad y valor no provienen de la aprobación de los demás, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra fidelidad a Él. Una manera práctica de lidiar con los burladores es limitar nuestro contacto con ellos y evitar involucrarnos en debates o discusiones que no conducirán a nada. Como Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 6, «No deis a los perros lo que es santo, ni echéis ante los cerdos vuestras perlas, para que no las pisoteen con los pies, y volviéndose, os despedacen». Esto no significa que debamos evitar compartir nuestra fe, sino que debemos ser sabios en cómo y cuándo lo hacemos, reconociendo que algunos corazones están cerrados y que no debemos desperdiciar nuestro tiempo y energía con aquellos que solo desean burlarse y ridiculizar. Además, debemos orar por los burladores. Jesús nos instruyó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Esto puede ser difícil, especialmente cuando somos blanco de burla o desprecio. Pero al orar por los burladores, demostramos el amor de Cristo y abrimos la puerta para que Dios trabaje en sus corazones. Quién sabe, a través de nuestra respuesta amorosa y fiel, algunos puedan ser tocados por la verdad y volverse hacia Dios. En última instancia, debemos recordar que la burla de los burladores no puede afectar nuestra relación con Dios o el cumplimiento de sus planes en nuestra vida. Cuando permanecemos firmes en la fe, confiando en Dios y en su palabra, las burlas se vuelven insignificantes ante la grandeza del llamado y las promesas de Dios. A lo largo de este video, exploramos los 5 tipos de personas de las que cada elegido de Dios debe tener cuidado: el sabio a sus propios ojos, el manipulador,
el falso amigo, el envidioso y el burlador. Cada una de estas influencias puede, de maneras sutiles o directas, desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. A veces, estos individuos entran en nuestras vidas de forma inesperada, y su impacto puede ser profundo. Pero, al discernir sus intenciones y protegerte de sus influencias, puedes permanecer firme en el camino que Dios ha trazado para ti. Es esencial recordar que, en todas estas situaciones, tu fuerza y protección provienen de Dios. Cuando estás arraigado en Él, buscando su orientación en oración y confiando en su palabra, ninguna influencia negativa puede prevalecer contra ti. Dios ve el corazón de todas las personas y conoce las intenciones detrás de cada acción. Al mantenerte cerca de Él, tendrás el discernimiento necesario para reconocer y evitar estos tipos de personas, manteniéndote firme en la fe y enfocado en tu propósito divino. Si sientes la necesidad de fortalecer aún más tu caminar espiritual y de encontrar la paz y la sabiduría necesarias para lidiar con estas y otras influencias, te invito a descargar el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional en formato de libro digital fue creado para ayudarte a establecer una práctica de oración consistente y profunda, que te mantendrá conectado con Dios en todo momento, independientemente de los desafíos que surjan en tu camino. Es un recurso valioso para quienes desean estar bien fundamentados en la fe y preparados para enfrentar las adversidades de la vida. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado en este video y descárgalo ahora mismo. Recuerda, eres un elegido de Dios y Él es fiel para protegerte y guiarte en cada paso de tu jornada. Mantente firme, confiando en Él, y permite que su luz brille en tu vida, incluso ante las influencias más desafiantes. Que tu fe se fortalezca cada día y que continúes caminando con confianza en la dirección que Dios preparó para ti. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero alentarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces, que pueden necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.